construyendo una civilización que aquí un poco se ha planteado, por eso es esta discusión sobre el petróleo como la matriz de una civilización. Se montó toda una civilización que es el capitalismo expresado en sus dimensiones más extensivas, digamos, ¿no? Y bueno, efectivamente ahora el petróleo es la mercancía más importante de la humanidad. Efectivamente ahora, digamos, dependemos del petróleo para muchísimas cosas, y de esto voy a pasar después a retomar, ¿no? Decía que para entender el proceso petrolero, entonces decía, empezamos con el tema de unos ciertos modelos que sugieren normas antes, durante y después para que se pueda extraer, este hecho de que haya libre disposición del recurso, y este hecho de ir condicionando y creando en el entorno del petróleo todo un estilo de vida, ¿no? Que ustedes, los venezolanos, lo conocen muy bien, que es muy propio de países industrializados y que tiene básicamente que ver con un consumo exacerbado a las máximas condiciones, ¿no? Es decir, ahora se necesita más minería y más petróleo para producir más cosas. Es impresionante lo que pasa con los productos chinos. Más cosas que se producen masivamente, como si todos necesitáramos más cosas, pero que duran menos tiempo, ¿no? Es decir, un culto absoluto a la obsolescencia. Bueno, ese proceso, digamos, que se llama la actividad petrolera, es un proceso que normalmente nos acostumbramos a verlo por cifras, o sea, cuánto petróleo hay, en dónde se está acabando, no se está acabando, pero normalmente no vemos la contraparte, que es la contraparte del territorio, que María Estela nos ha hablado ahora, y que yo, por lo que he visto de las personas que están aquí, o de la compañera de Araya que hablaba, tiene una contraparte que se da en el territorio, es decir, qué es lo que está pasando en esos lugares de donde se extrae ese territorio. Entonces yo quería enfocarme a las distintas fases de la actividad e ir mirando qué es lo que pasa en ese territorio y cuáles son los, digamos, cuáles son los efectos que ocurren en estas zonas. Si uno analiza desde el metabolismo social la actividad petrolera, uno ve que las actividades, digamos, la relación con la naturaleza y las actividades productivas se dan en unas ciertas fases, ¿no es cierto? Hay una primera fase en donde se apropian del recurso, una siguiente fase en donde lo transforman, otra en donde lo mueven, lo transportan, otra en donde lo consumen, y finalmente hay la última, que es la que menos nos gusta topar, que es en donde está la excreción del modelo, ¿no? O sea, en algún lugar queda lo que queda, ¿ya? Entonces, si uno intenta entender estas fases del metabolismo social con las fases de la actividad petrolera, ustedes van a ver que hay unas primeras actividades que son las actividades de la exploración. Son actividades que se realizan en territorio, digamos, son las actividades que requieren, se llama actividad de exploración sísmica porque requieren de provocar pequeños sismos para ubicar en dónde están los yacimientos. Estas actividades han venido siendo hechas en el caso de Venezuela desde hace 100 años o más, ¿no? 100 años, y en el caso de toda América Latina, ¿no? Y estas actividades las realizaron siempre grandes empresas, y estas actividades supusieron que el control de la información esté en manos de empresas como Halliburton, por ejemplo, o las empresas exploradoras en general son empresas transnacionales. Creo que PowerPoint me va a salvar, ¿por qué? Porque si no ya me estaba cansando de animarles y de que no se vuelvan. Pero bueno, entonces, tras estas actividades de exploración, están grandes grupos de poder, grupos transnacionales. Yo la primera vez que vine a Venezuela y vine justamente a hablar de petróleo, puedes pasarle por favor, y vine justamente a hablar de petróleo, recuerdo que unas amigas me comentaban, síguele nomás, unas amigas me comentaban que en actividad petrolera había un monopolio total del Estado, en el caso de Venezuela, y ahí déjale, y que eran empresas nacionales las que explotaban, ¿no? Pero yo recuerdo que esa vez estábamos en un hotel y había una guía telefónica ahí cerca, y entonces cogimos la guía telefónica y estaba la Halliburton, la Slungenberg, y entonces el tema es que habíamos aprendido a creer que la actividad petrolera de las transnacionales eran solo las empresas operadoras, la Texaco, la Shell, la BP, que también esas ahora las encontramos, digo, también las encontramos en el directorio. Pero en ese entonces, en el 2004, se había dado todo este proceso de eliminar a las transnacionales. Sin embargo, todas las de servicios, que eran justamente las que estaban haciendo la sísmica, estaban jalando la información, seguían siendo transnacionales.
Me voy a detener un instante solamente, digamos, ubíquense en la sísmica solamente para poder nivelarme con la presentación. Y con la presentación lo que yo intento ahí es un poco que ustedes, cuando intentan ver la actividad en el territorio, la ubiquen en la dimensión que estas actividades suelen tener. En unos territorios, esto es típico, esto pasa en mi país, estoy segura que pasa aquí, cada empresa que se instala saca un permiso, necesitará una licencia ambiental, necesita un permiso de operación. Y en ese permiso de operación tienen que cumplir unos mínimos, ¿no? Pero entonces se instala una refinería que cumple los mínimos, al lado un incinerador que cumple los mínimos, al lado una chanchera que cumple los mínimos, al lado la cementera que cumple. Digamos, si uno suma todos esos mínimos, las condiciones de vida real de esos lugares están bastante más allá de los máximos, digamos, ¿no? De los máximos de tolerancia. Y entonces esto que Edgardo llamaba esta mañana, estas zonas de sacrificio, empiezan a configurarse en los países y son zonas de sacrificio en donde vamos a tener una población marginalizada, una población con enfermedades. Nosotros en el caso del Ecuador utilizamos los datos oficiales para hablar sobre el tema, sobre esta relación de zona de sacrificio y empobrecimiento, que parecería un absurdo que las zonas petroleras sean las más pobres del país, pero tienen los peores indicadores y es fácil saber por qué. Cuando llega una actividad como la petrolera, se instala en un lugar, enseguida empieza a competir recursos. Digamos, compite el agua con la gente ya no tiene agua sana, tiene agua contaminada, compite recursos, no sé si es de cacería, si son zonas selváticas, provoca inflación, porque los trabajadores manejan más dinero y entonces la inflación empobrece a la gente y la gente se enferma. Y el Estado no tiene capacidad de montar el nivel de hospitales que se necesita para tener a la gente enferma. Entonces uno empieza a contar enfermedades, número de camas y siempre hay déficit. Entonces nosotros tenemos un cálculo, que además lo usamos siempre y ni siquiera el Estado no nos puede refutar, que es que a más pozos el indicador de desarrollo humano baja en las zonas, no en las capitales de los países, porque el dinero sí se traslada más hacia las capitales, ¿no? Entonces, bueno, hay toda esta dinámica de contaminación y de exposición en donde obviamente se afectan las personas, se afectan las comunidades, se afecta la naturaleza. Sigue, por favor. Ahora, les había comentado entonces que la primera fase era la exploración, era la sísmica, que en esta fase es una fase en donde las empresas se van a instalar, en donde van a hacer uso de una serie, básicamente de una serie de condiciones, digamos, hay un uso extensivo de mano de obra local a veces, digamos, normalmente porque se necesita hacer trochas y la gente local puede trabajar. La sísmica puede durar mucho o poco, no significa, se oferta mucho el tema del empleo y la gente suele creer que sí va a haber empleo porque le contratan como, no sé, para la trocha, digamos, pero obviamente esto se desvanece inmediatamente, ¿no? Alrededor de los casos de exploración sísmica es en donde hay más procesos de resistencia en general en el mundo. Yo diría que es el momento en donde es más fácil parar una actividad, porque las actividades exploratorias son muy costosas y si llegan a su término, entonces ya para la empresa juega el efecto de dinero perdido, si es que no se explota. Entonces, en el caso de casi todos los países, cuando se han logrado procesos importantes de resistencia, es decir, de parar operaciones, se han evitado en estas fases iniciales. Y las comunidades utilizan distintas estrategias para evitar que la sísmica se realice, ¿no? Yo en estas imágenes que tienen aquí es de una comunidad que se llama Sarayaku, que ha llevado, esta zona fue concesionada hace más de 10 años, tal vez unos 13 años, pero la actividad no ha logrado asentarse porque ellos han estado frenando. Al principio lo que hacían cuando se instalaba la sísmica, que son unos cables que se instalan en el territorio conectados a dispositivos que disparan para provocar los sismos, a dinamita que se entierra y dispara, digamos, se llama pentolita realmente. Ellos cortaban los cables, ¿no? Entonces le tenían fregada la empresa. Pero la empresa lo resolvía, pues después arreglaba el cable, ¿no? Después ellos descubrieron que era más fácil echarle una grampa en el cable, porque la grampa no se veía. Y entonces le estuvieron dando vueltas a la empresa queriendo hacer la sísmica y la empresa no logró finalmente hacer la sísmica. Ellos acaban de ganar un proceso en la CIDH por la cual la empresa tiene que retirar toda la pentolita, porque desgraciadamente les enterraron la pentolita.
Entonces ahora tienen que retirar la pentolita. Esa es una actividad costosísima, carísima, o sea, fue un negocio pésimo para la empresa. La empresa se retiró, pero las medidas obligan al Estado, por haber dado un permiso que los indígenas consideran ilegal, a que retiren esa pentolita. Entonces ahora están en ese proceso, ¿no? Este es un pueblo que ha logrado una resistencia fantástica, porque es un pueblo que logró presentar su propio plan del buen vivir. Y entonces, es que cuando uno habla del buen vivir y va a su territorio, uno se da cuenta que ellos sí tienen buen vivir, digamos. Este es un pueblo que no se considera pobre. Este es un pueblo que inclusive físicamente son realmente hermosos. Es un pueblo en donde la selva, viven en zona de selva, tienen ríos limpios, tienen una selva frondosa y viven en comunidad. Y han logrado manejar unas ciertas relaciones, digamos, bastante armónicas, que les permiten haber logrado evitar que les quiebren internamente